Bo día, douvos a benvida a esta xornada técnica en formato webinar Conducción emocional, consciencia plena para unha conducción segura, organizada polo ISGA en colaboración con FREMAP e que forma parte da nosa programación formativa para 2024. Con motivo do crecente e importante peso dos accidentes de tráfico na seguridade laboral en Galicia, especialmente nos accidentes mortais, é fundamental concienciar e sensibilizar as persoas traballadoras sobre a incidencia dos accidentes de tráfico en xornada e en itinere e dar a coñecer a importancia do efecto que as emocións poden ter na conducción. É moi probable que no día a día empreguemos un vehículo polo traballo para desplazarnos ou ben con motivo da nosa actividade laboral. A conducción, en moitos casos, convértese nunha tarefa estresante que pode facer que cheguemos ao destino co estado de ánimo alterado e cunha gran dose de cansancio e enfado. Este webinar céntrase en como os nosos pensamentos e emocións e as dos demais modulan o noso comportamento co fin de que sexamos conscientes diso e poidamos modificalos para ter unha conducción máis serena, máis segura e máis sociable. Para explicar todas estas cuestións contamos hoxe cun estupendo relator, con David Piélago, que vos presentaremos de seguido e que nos axudará a tomar conciencia de como influen as nosas emocións na capacidade de conducir. Haberá un coloquio no que podedes participar a través do chat habilitado no canal desde o que se está a transmitir este evento e no que desde xa animos a que nos fagades chegar as vosas dúbidas, as vosas consultas ou comentarios que estimedes oportuno. Comenzamos, pois, de seguido coa apertura deste webinar para que contamos con Pablo Fernández López, secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais da Consellería de Emprego, Comercio e Migración, e con Carlos Llanos, director regional en Galicia de FREMAP. Será Pablo quen interveña en primeiro lugar e a que lle dou xa a palabra. Pablo, cando queiras. Moi ben, Alberto, pois bons días a todos e a todas. Moitas gracias por darme a oportunidade de abrir este webinar tan interesante. Especialmente agradecemento pois a FREMAP, non, por conjuntamente co ISGA sacar adiante esta xornada que será titulada Condución emocional, conciencia plena para unha condución segura e que dende a Xunta de Galicia estamos tan interesados e que englobamos esta formación dentro do Plan de Actuación para 2024, dentro da liña dos obxectivos da Estrategia de Seguridade e Saúde no Traballo de Galicia, Horizonte 2027. Por tanto, moitísimas gracias ao relator, a David Piélago, moitísimas gracias Carlos Llanos, o director regional de Galicia de FREMAP, por prestarnos a colaboración de todo a vosa institución. Esperamos que a temática sexa do voso agrado. A verdade é que estamos nun momento no que estamos nun mercado laboral cunha alta demanda, cunha carga de traballo bastante importante. Isto está provocando que tamén teñamos máis accidentes laborais dos desexables, non? Por lo tanto, creo que temos que poñer o foco en todas as partes da xornada laboral e creo que a parte do desplazamento in itinere, creo que é un momento que nos afecta, se non a todos, a prácticamente todos os traballadores. Por lo tanto, creo que o que hoxe vamos a tratar aquí é moi importante. Creo que no día a día xa todos os estudios dicen que a parte de desplazamento, que cando se achega un ao lugar de confianza, ao seu hogar, o que coñece, é a parte de máis risco, onde un se relaja, onde un, onde se provocan os maiores accidentes laborais, non? Por lo tanto, creo que é moi importante ter o control sobre as nosas emocións ao volante. Por lo tanto, espero que esta xornada sexa moi productiva e que axude ao que todos desexamos, que a reducir a siniestralidade laboral no noso mercado laboral. Desexo-vos que sexa unha grata xornada. Moitas gracias e bons días a todos. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer mi función aquí es presentar al ponente, pero antes de ello agradecer al ISGA y en este caso al secretario general de la Consellería su presencia en la presentación de esta jornada con nosotros, ¿no? Porque el hecho de estar él aquí junto con el ISGA da realce a una temática que es importante y que nos preocupa a todos para buscar en lo posible reducir la siniestralidad laboral. Yo hace unos meses tuve una reunión con el consejero de Empleo
en la que había mucha preocupación por el absentismo, ¿no? Como pasa en toda España, y dentro del absentismo una parte de él, lógicamente, son los accidentes laborales y dentro de los accidentes laborales los accidentes por desplazamiento, ¿no? Por accidentes automovilísticos, por desplazamiento, que pueden ser in itinere cuando vas al trabajo o pueden ser durante la jornada laboral, ¿no? Claro, en los últimos años hemos visto como gracias a las medidas preventivas y a la actuación de las instituciones, de las mutuas con el apoyo que hacemos a la prevención, de los servicios de prevención, de la inspección de trabajo, del ISGA, de todos los agentes sociales, se ha reducido muchísimo la siniestralidad en España, pero sigue habiendo una siniestralidad grave y que cuesta mucho reducir, como es la siniestralidad, digamos, en los accidentes de tráfico, que son tanto al ir o al venir en la jornada de trabajo como los que se producen del desplazamiento. Y ha dicho muy bien Pablo Fernández, el secretario general, que quizá donde lo que haces todos los días, lo que tienes una rutina que día a día pases por los mismos sitios a las mismas horas, pues no le das la atención necesaria, no te concentras como debe de ser propio en la importancia que tiene la conducción, el riesgo que esto genera, o bien has tenido, que lo veremos en la jornada, una situación de conflicto, ¿no? Por un atasco, lo que sea, lo que reduce, digamos, tu capacidad de conducción, genera una inseguridad vial. En vez de una seguridad vial, una inseguridad vial. Y en este sentido, pues vamos a intentar ahondar esta jornada técnicas y tratamientos para poder reducir el riesgo. Con lo cual yo estoy encantado de que FREMAP pueda participar junto al ISGA y el resto de la Consellería en favorecer ante los, creo que son más de 200 personas que nos acompañan, en la reducción de la siniestralidad laboral por accidente de tráfico. Que además ya el hecho de que esta jornada sea una webinar, ¿no? Ya lo decíamos antes, y estemos todos, bueno, yo estoy aquí en Coruña, esto que veis no es mi despacho habitual porque tengo que desplazarme a la clínica de Coruña, pero bueno, la mayoría estarán en sus despachos habituales o en sus domicilios. Evitamos, digamos, el desplazarnos como hacíamos hace años para hacer esta jornada a lo mejor en Santiago y entonces estamos reduciendo también el riesgo de siniestralidad por accidente de tráfico, ¿no? Y demás. Y entonces, bueno, pues nada, después de agradecer todos la presentación, pues voy a presentar a nuestro ponente, que el jueves pasado lo presenté en una jornada sobre diferente, ¿no? Sobre el acoso laboral, acoso sexual, acoso por razón del sexo en las pymes, lo decíamos en el Colegio de Grados Sociales de la provincia de Pontevedra y lo tendremos dentro de poco en el Colegio de Grados Sociales de la provincia de Coruña porque hay mucho interés en llevar la prevención a las pymes y hace poco tuvimos una jornada con Adela, con la directora del ISGA, sobre las actividades que quiere desarrollar el año que viene el ISGA, en las pymes y bueno, nosotros también intentamos favorecer esto con los colectivos de grados sociales y en esta ocasión pues lo hacemos con el ISGA y también tengo la oportunidad de presentar a David, ¿no? Que es licenciado en Psicología del Trabajo y técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales en las 3 especialidades. Desde el año 2000 hasta su incorporación en el 2008 desarrolló su trabajo en el área de recursos humanos, en selección de personal, como orientador psicosocial para personas con riesgo de exclusión social y después, desde que entró en FREMAP, se especializó en asesoramiento y divulgación sobre riesgos psicosociales, participando como experto en foros de trabajo, congresos y jornadas como la que hoy nos ocupa. Entonces, ya sin más, porque sé que es una jornada que tiene una duración reducida, ¿no? Para no ocupar más tiempo, daros las gracias a todos y dejo ya a nuestro ponente, que ya se nos está galeguizando, ¿no? Porque ya son varias las jornadas que está dando en Galicia, aunque él está en Madrid. Y nada, espero que sea muy provechoso para todos. Muchas gracias, Pablo y Carlos, por vuestras intervenciones que nos permiten ya pues, entrar en contexto y a continuación bueno, profundizar un poquito más en los aspectos del webinar de hoy sobre la importancia de ser plenamente conscientes cuando vamos al volante. Os recuerdo, antes de dar la palabra a David, que tenemos abierto el chat del canal para que podáis participar y hacernos llegar vuestros comentarios relacionados con el tema que estamos tratando hoy. Sin más, adelante David, tienes la palabra, puedes arrancar cuando quieras el viaje de hoy. Adelante. Muy buenos días a todos, que gracias por estar ahí al otro lado, que muchas gracias por la confianza que deposita el ISGA en FREMAP y concretamente pues también en mi persona para hablar de la prevención y reitero ese agradecimiento también a Carlos por su acompañamiento y su presencia. Yo tengo preparada una presentación que me sirve para ir hilando las ideas, porque lo cierto es que, bueno, puede ser que tienda a divagar. Entonces, vamos a ir siguiendo este programa y vamos a ir tocando algunos aspectos. Insisto que no estamos muy acostumbrados a ver. Comentaba Carlos que la semana pasada hablaba de otro tema que aparentemente no tiene nada que ver, que es el acoso sexual por razón de sexo y el acoso psicológico. Pero, en definitiva, son conceptos que están todos muy unidos. ¿Por qué? Porque hablan del comportamiento humano y es donde yo he intentado especializarme y donde me he marcado el reto también de intentar llegar al máximo número de personas
sobre todo para que seamos conscientes de nuestro comportamiento y seamos conscientes también de que nos podemos relacionar con los demás en una clave de respeto, de cordialidad de amabilidad. Y no es muy distinto en esto que hemos venido a llamar seguridad vial. En definitiva, la seguridad vial, dentro del área preventiva, casi podríamos englobarlo dentro de la disciplina de seguridad, porque la consecuencia normal o natural o más visible de los accidentes de seguridad, de la seguridad vial son los accidentes, ¿vale? Pero realmente está muy relacionado con la psicosociología, o la psicocosa, que decía mi compañero Pepe Niño Escalante, con la psicocosa, que es al final lo que determina en muchos casos la última decisión sobre las cosas que nos van ocurriendo. Os voy a lanzar una serie de preguntas que están lanzadas al aire, pero aunque esto esté en formato streaming, ¿vale? Y yo lance las preguntas al aire, quiero o me gustaría que las recogierais y luego en el turno de chat, pues las lanzarais. Una pregunta, Alberto. ¿Sobre qué hora empezamos la ronda de preguntas? Pues nada, la idea es que finalice sobre las 12:10, 12:15, más o menos sobre Sí, ese intervalo de tiempo para que podamos a partir de ahí pues hacer ese pequeño coloquio. vale, perfecto. Pues gracias, Alberto. Pues os decía que aunque son preguntas lanzadas al aire sobre las 12:10, 12:15, yo espero que tengáis muchas preguntas que hacernos luego en el chat, porque a mí me interesa realmente profundizar en algunos de los aspectos que vamos a ir comentando. Y algunos son sensibles, algunos pues quizá os rascarán un poco en el ánimo. Y yo también espero que rasquen un poco en la conciencia, y la mayor parte de las cosas que yo os voy a contar están basadas en mi propia experiencia, ¿vale? Como conductor, yo llevo ya conduciendo pues desde el 94, ha hecho ahora 30 años y tengo, bueno, pues ya unos cuantos kilómetros porque por motivo de trabajo también he viajado bastante, y luego además lo llevo un poco casi en el ADN, porque yo vengo de familia de taxistas aquí en Madrid, que es una profesión complicada. Entonces, la primera pregunta que yo os lanzo es la siguiente. ¿Hay algún psicólogo o psicóloga ahí al otro lado, en la sala, al otro lado de la pantalla? Seguramente la mayor parte de vosotros y vosotras digáis, pues yo no, yo no. Entonces, quiero reflexionar un poco también sobre eso. ¿Os habéis preguntado ahí, al otro lado de la pantalla, al otro lado del puntito luminoso que tengo ya aquí, os habéis preguntado alguna vez por qué la gente hace las cosas que hace? ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué la gente dice las cosas que dice? ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué la gente piensa como piensa? Es decir, la gente cómo tendrá estos pensares, cómo tendrá estos decires, cómo tendrá estos comportares. Bueno, pues esa pregunta, otra cosa es la respuesta, ¿eh? Yo solamente os lanzo la pregunta, o hago este pequeño sondeo, ¿no? Si os habéis hecho ese tipo de preguntas de los pensares, de los decires y de los comportares, eso os convierte en psicólogos. ¿Por qué? Porque la psicología va de eso. La psicología va de entender cómo la gente se emociona, cómo la gente se expresa. Y sobre todo, y casi lo más importante, porque es la parte visible, por qué la gente hace las cosas que hace. Y muchas veces no sabemos por qué la gente hace lo que hace. Y os tengo que dar una pista. La gente hace las cosas siempre por un motivo. Cosas distintas que nosotros lo conozcamos, pero cualquier comportamiento del ser humano en circunstancias, vamos a decir, de no patología, ¿vale? Obedecen a unas causas y algunas patologías también. Entonces, quedaos con esta idea. ¿Y la gente por qué hace las cosas? ¿Y la gente por qué dice? ¿Mm? ¿Y cómo se comporta la gente de esa manera? Al final es un comportamiento también un poco el chivato, el que nos da la voz de alarma de decir, oye, algo no va bien. ¿Por qué? Porque la gente cuando no se encuentra bien hace cosas que no hacía y deja de hacer cosas que sí hacía. Pero normalmente nosotros vemos a los demás en una parcelita de tiempo, en una ventanita de tiempo muy pequeña, en un contexto muy determinado, y eso nos marca mucho la idea que tenemos de los demás. A ver, esto pasa, sí. Vale. Bueno, pues ahora que somos todos psicólogos y psicólogas, que por cierto a mí me llevó pues 7 años de mi vida,
Estudié 7 años de carrera, una carrera de 5, con lo cual pues entendéis que hay algún concepto que tengo muy afianzado, ¿vale? Pero bueno, a vosotros y vosotras os va a costar un poquito menos en psicología, pero bueno, sí necesitaría o me gustaría que fuerais pues honestos y fuerais proactivos y cojáis un papel y cojáis un lápiz y apuntéis lo siguiente. Imaginad que la inteligencia se pudiera medir de 1 a 10, ¿vale? Es un suponer, ¿eh? Ya sabemos que la inteligencia no se puede o no se debe medir así, pero bueno, imaginad que se puede medir así. 1 sería lo menos inteligente que podemos ser en la vida y 10 sería lo más inteligente que podemos ser, ¿vale? 1 es lo menos y 10 lo más. Me gustaría que cada uno, allí al otro lado de mi pantalla, apuntarais qué nota os pondríais a vosotros mismos, del 1 al 10. Yo sé que a alguien le va a surgir la pregunta, porque siempre surge, David, ¿qué tipo de inteligencia? Bueno, pues la inteligencia general. En psicología, antes de que supiéramos que la inteligencia es multidimensional, que hay varias inteligencias, bueno, pues también descubrimos que hay una cosa que se llama factor general de inteligencia. Pues a ese factor, es decir, cómo más o menos nos desenvolvemos en el mundo, ¿vale? Y apuntéis de 1 a 10. ¿Y yo? ¿Cuán inteligente soy? ¿Vale? Y dejadlo apuntado ahí. Y luego cuando lleguéis a casa, pues lo miráis y os vais a llevar seguramente una alegría. Y relacionado con la psicología y como psicólogos que sois, pues os voy a introducir en el mundo de la psicosociología. Y es al mundo de la psicosociología aplicada al trabajo. Sabéis que la psicosociología, perdón, la prevención de riesgos laborales tiene varias disciplinas. Por una parte está la seguridad en el trabajo. La seguridad, en definitiva, lo que intenta evitar es que la gente se accidente. A grandes rasgos, muy grandes rasgos, sé que estamos en el ISGAP, perdonadme un poco lo grueso de la descripción, pero a grandes rasgos la seguridad intenta evitar los accidentes. ¿Vale? Por otro lado tenemos la higiene industrial. ¿Y la higiene qué trata de evitar? Pues en definitiva las enfermedades. ¿Vale? Las enfermedades que están derivadas del trabajo. Insisto, es un trazo muy grueso el que estoy marcando. ¿Vale? Los accidentes, si evitamos accidentes, estamos evitando en última instancia que la gente se nos mate. Y si evitamos las enfermedades, en última instancia estamos evitando que la gente se nos muera. Son dos cosas distintas, ¿vale? Seguridad y higiene. Luego tenemos medicina en el trabajo. ¿La medicina qué hace? Pues básicamente valora el estado de salud de la gente. Antes de empezar a trabajar, para ver si su estado de salud es adecuado, es apto para la tarea que va a desempeñar, y después, en una serie de reconocimientos periódicos, pues valorando si ese estado de salud se ve alterado por el trabajo que está haciendo y sigue siendo apto. Luego tenemos una media disciplina, que esto es curioso. Es una media disciplina que es la ergonomía aplicada al trabajo, ¿vale? Y es media especialidad porque se suma a la otra media que es la psicosociología aplicada al trabajo. Entonces, la ergonomía, de alguna manera, lo que trata es de analizar las cosas que nos pueden sobreesforzar. Y, insisto, con el trazo grueso, a grandes rasgos, que la gente pues no sufra un sobreesfuerzo como consecuencia de lo que hace. Pues tiene que ver con la manipulación manual de cargas, tiene que ver con las posturas en el trabajo, con los alcances. Y luego está eso, la otra media que es la psicosociología. ¿Y qué es la psicosociología? Pues es una disciplina técnica que lo que trata es de ver cómo se relaciona la gente con las tareas que realiza y cómo se relaciona la gente con otras personas con quienes realiza esas tareas, ¿vale? ¿Para qué? Para ver si existe alguna condición que pueda suponer un riesgo a la salud. De tal manera que tenemos por una parte las disciplinas preventivas, seguridad, higiene, medicina, la media de ergonomía y finalmente la psicosociología aplicada al trabajo. La psicosociología aplicada al trabajo también a grandes rasgos trata de que la gente no se nos estrese, ¿vale? Digamos que la psicosociología o los riesgos psicosociales pues, se suelen englobar en tres. Tiene que ver con la carga continua del trabajo, tiene que ver con la turnicidad y descansos y tiene que ver con la violencia. ¿Vale? Bueno, pues estas tres cosas, que son, digamos, el ámbito de la psicosociología, están muy relacionadas con la seguridad vial. ¿Vale? Vamos a poner un poco de contexto. Y estamos ahora mismo
Y pues creo que llevamos 5 años ya, 20, 21, 22, 23 y 24, 5 años, que es un lustro ciertamente extremo en cuanto a las cosas en las que nos estamos enfrentando nosotros, digamos en este contexto nuestro nacional, que no estamos acostumbrados. Lo han llamado pues muy poéticamente los entornos VICA. Y tenemos entornos VICA, pues por ejemplo, en 2020 empezó la pandemia. Bueno, pues cosas que uno no suponía que podría verse inmerso. Tuvimos incluso aquí una Filomena. Y nosotros estuvimos aquí en la puerta de casa, literalmente, en la puerta de mi casa había 1 metro de nieve. Esto no estaba dentro de las previsiones de nadie. Tuvimos durante meses un volcán, el volcán de La Palma. Esto yo no recuerdo en nuestro territorio una cosa así. Tuvimos también, pues, la crisis de los suministros, tuvimos el encarecimiento de la cesta de la compra, tuvimos la subida del Euribor, cosas que, bueno, pues no sospechábamos tampoco que nos fuera a venir así. Nos estamos envolviendo en una situación de conflicto a nivel mundial. Están pues, la guerra de Ucrania, estamos con Gaza, Líbano, eh, la guerra bueno, pues estos últimos acontecimientos en la guerra que se está viviendo en Oriente Próximo. Y más recientemente, estamos viviendo aquí en España, concretamente en la zona de Levante, especialmente en la Comunidad Valenciana, bueno, pues el fenómeno y las consecuencias desastrosas de esta dana que nadie pues, ha presenciado algo así de esa intensidad con esa magnitud y esa potencia destructiva. Y desde aquí también quiero lanzar un mensaje de solidaridad, de cariño para todas las personas que se están viendo inmersas en esta situación y también de ánimo a pues todos los cuerpos, fuerzas de seguridad sanitaria que están pues día a día, noche a noche, intentando ayudar y aportar lo máximo. Eh, Tampoco estábamos, yo creo que preparados, ni siquiera, bueno, la gente que trabajamos en prevención, no sé si éramos capaces de prever algo, un riesgo que se ha manifestado unas consecuencias de esa magnitud. Y relacionado con esto, yo he leído en prensa y en radio, he visto en radio, que se habla mucho de la percepción del riesgo. Es decir, las personas no percibían que estaban en un entorno de riesgo y hasta que no les llegaba el agua, ya que les iba sobrepasando la cintura, no tomaran conciencia real de la situación. De hecho, fijaos que muchas de las personas que tristemente han fallecido, su primera pulsión, cuando se enteraron que venía el agua, fue bajar a mover su coche. No eran conscientes de eso, no fueron capaces de percibir el riesgo o una vez percibido quizá no fueron conscientes tampoco de valorar correctamente el riesgo de intentar mover un coche. Y el ser humano, lo cierto es que ahora mismo tiene una percepción del riesgo alterada, no solamente contexto, sino en el contexto general. El ser humano tiene la capacidad para percibir riesgos y tiene la capacidad para reaccionar rápidamente, pero se está viendo embotado por una serie de circunstancias que, como vamos conviviendo en el día a día, hacen que cuando llegue una situación como esta, pues de alguna manera no podamos responder. Y son en el día a día y son circunstancias cotidianas que nos van rodeando. Os decía, el ser humano tiene esa capacidad. Yo simplemente os invito a que hagáis esta reflexión. Si vosotros vais paseando por el campo, vais por un camino, si aparece una serpiente o aparece una culebrilla y serpentea, ¿vale? Aunque no la miréis, vuestro sistema visual periférico lo va a detectar. Inmediatamente vas a dar un respingo. ¿Qué significa? Que tu sistema funciona, pero funciona ante cosas extraordinarias. Las cosas ordinarias del día a día, pues no las vamos viendo. Y eso es una de las cosas que nos pasan con la seguridad.
con la seguridad vial, ¿vale? Pues vamos a ponernos en ese contexto VICA o VUCA en inglés, ¿vale? Esos contextos que son volátiles, que son inciertos, que son cambiantes y que son complejos. Hay que sumarle otra cosa, y son los entornos de trabajo, ¿vale? Los entornos de trabajo, yo pongo esta afirmación porque a mí me resultó muy descriptiva. Nosotros hacemos muchas cosas en las empresas, muchas cosas intentando potenciar el bienestar de la gente. Nosotros desde FEMAP asesoramos a empresas sobre cómo hacer las cosas y sensibilizamos a las personas para que esas cosas, pudiéndose hacer bien, se hagan bien. Y en una de esas tareas de sensibilización, a mí me dijeron, David, porque hablamos de higiene, hablamos de sueño, hablamos de ejercicio y deporte, es decir, cosas que a la gente le hacen más fuerte para cuando vengan vacas flacas, pues podamos estar más preparados, ¿no? Y en una de esas charlas que hacemos con gusto, que disfrutamos y que pensamos que ayudan mucho a la gente, pero en una de esas charlas alguien dijo, David, yo os agradezco, ¿vale? Y me lo decían a mí y a una directora de recursos humanos de una empresa multinacional. Me decían, David, gracias por preocuparse por mi vida, pero les agradecería que además se ocuparan también de mi trabajo. Y cuando nosotros preguntamos a la gente, y yo tengo oportunidad, porque doy jornadas y charlas literalmente a miles de personas, ¿vale? Al año, en muchos formatos, ya sea online o sea en presencial, ¿vale? Yo voy recogiendo las cosas y la gente me dice, yo tengo un problema o percibo un problema de carga y contenido de trabajo, sobre todo mucho trabajo o muy complejo, o peor, mucho trabajo y muy complejo. Y todo divide por el factor tiempo, ¿vale? Y además tenemos otro problema en el trabajo y es las relaciones personales. Bueno, cuando yo pregunto qué es lo que más te preocupa de tu trabajo, la gente me dice, si tuviera que escoger entre las dos, os digo que lo más difícil son las relaciones personales. Y algunas tienen que ver con el liderazgo. Digo, o sea que entre la tarea y y las relaciones, ¿te preocupan más las relaciones? Dice, sí. Digo, pero ¿cómo es posible si al trabajo venimos a trabajar? Dice, joder, es que la gente, es que cada uno o cada una, ¿vale? Bueno, pues de esto vamos a charlar también otro rato, ¿vale? Al final me decían en esa charla, David, yo no quiero que hagan mi vida más feliz, me conformaría con que hicieran mi trabajo más fácil, ¿vale? Y esto tiene mucho que ver con esto que comentabais antes, ¿no? De la posibilidad que tenemos de trabajar a distancia, de la posibilidad que tenemos de evitar desplazamientos, de la posibilidad que tenemos de no pasar todos por el mismo sitio a la misma hora, porque eso se sabe que produce embotellamientos, eso se sabe que provoca que tengamos que robarle seguramente alguna hora al descanso. Todo eso, ¿vale? Fomenta que al final nosotros pues vayamos a una situación de tensión. Algunas de las consecuencias que tienen estos entornos, ¿vale? El macroentorno, con estos entornos VICA o BUCA, y algunas consecuencias que tienen también, pues la relación que tenemos con las cosas del trabajo y con las personas del trabajo. Bueno, pues fijaos, nosotros tenemos un dato. Esto era de 2019 a 2023 y nos había crecido el asentismo de los trastornos mentales y del comportamiento, pues un 52%. En menores de 35 años era un 82 y en mayores de 45 un 32. En general, un 52% de los trastornos mentales y de comportamiento. Otro dato es que según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pues tenemos que un octavo de la población padece un trastorno mental. Y dentro de los trastornos mentales, el primero es la ansiedad y el segundo, el más común, es la depresión. Hemos hablado durante muchísimo tiempo de estrés. El estrés es la sensación de no poder hacer frente a la situación, ¿vale? La ansiedad es una cosa distinta. La ansiedad, podemos decir algo así como que es miedo a tener miedo. Miedo es una emoción. Tú percibes con tu sistema perceptivo la información que viene de fuera hacia adentro, percibes una situación amenazante y inmediatamente se desencadena una emoción de miedo, que es una reacción, ¿vale? Como fruto de esa reacción aparece el estrés, es ponerse en marcha mecanismos para luchar o huir y si funcionan, pues bien, si no funcionan, pues te acabas fatigando, ¿vale? Y la ansiedad es cuando
tú has puesto en marcha esos mecanismos, funcionan o no funcionan, pero vas aprendiendo que hay situaciones de peligro y vas aprendiendo que a veces no funcionan. Y te vas poniendo en situaciones en las que dices, ¿y si me hacen esto? ¿Y si me ocurre esto? ¿Y si? Y fruto de esa ansiedad, hay gente que deja de hacer cosas que hacía y otras personas hacen cosas que no hacían. ¿Vale? Entonces tenemos la psicosociología, tenemos cómo está hilado con la prevención, cómo está hilado con la seguridad vial y cómo en definitiva tiene que ver con el comportamiento, y el comportamiento se da en esa relación con nuestra tarea y en esa relación que tenemos con las personas. ¿Vale? Y llegamos a una cuestión que no sé si vosotros en vuestro día a día lo habéis oído frecuentemente o incluso lo habéis manifestado. La gente al volante se transforma. No sé si habéis escuchado este tipo de afirmaciones. Yo la tengo muy oída, muy, muy oída. De hecho, es una de las afirmaciones que más se repiten en las jornadas que hacemos sobre seguridad vial. La gente se transforma. Ujú. Bueno, esta expresión realmente no es de ahora, es decir, no es fruto de todo esto que hemos estado viendo. Esta expresión viene de antes. Yo os digo, la tengo escuchada hace muchos, muchos años. Y la cuestión es, y yo os invito también a que lo apuntéis si queréis, ¿vale? Luego, pues a lo mejor tenéis oportunidad de desarrollar la respuesta. Yo os planteo ítems que, bueno, son cuestionarios cerrados. Entiendo que cualquiera de las preguntas que yo pueda lanzar, pues tiene más opciones, ¿vale? Pero si yo os pregunto, ¿la gente en qué se transforma? ¿En algo mejor o en algo peor? Bueno, no puedo ver vuestro pensamiento, pero intuyo por esta pregunta que he hecho en otras ocasiones que la gente va a decir se transforma en algo peor. Bueno, pues vamos a explicar cómo es esto de la gente se transforma en algo peor, ¿vale? Para explicar esto, vamos a explicar cómo funciona o de dónde viene el sistema nervioso humano o qué evolución ha sufrido, ¿vale? Aquí, a veces, por un motivo didáctico, pedagógico, porque realmente no es tan así, ¿vale? Explicamos que el cerebro es un cerebro triuno. El cerebro humano es un cerebro triuno, significa que tiene tres cerebros en uno. El primer cerebro, el más primitivo, el más básico, el más, si me permitís, entendedme, el más simplón, es el cerebro reptil. Un cerebro reptil es un cerebro muy primitivo, evolutivamente se desarrolló antes, ¿vale? Y es el que se encarga del latido cardíaco, de la respiración, bueno, pues el que mantiene las constantes vitales. Es un cerebro, vamos a decir, vegetativo. Es el cerebro que mantiene el cuerpo vivo, ¿vale? Una especialización mayor surgió cuando apareció el cerebro, bueno, el cerebro emocional, también llamado el cerebro límbico. Es el cerebro de los primeros mamíferos. Es un cerebro que sabe expresar emociones y que sabe entender emociones. Es un cerebro muy comunicativo, muy comunicativo. Y lo que se comunica a través de las emociones tiene una potencia tremenda, tremenda. ¿Vale? Y después, más adelante, llegó lo que hemos venido a llamar el cerebro sapiens o el homo sapiens. ¿Y qué es el Homo sapiens? El Homo sapiens es el hombre que piensa, el humano que piensa, mejor dicho, el humano que piensa. Y no solamente somos el humano que piensa, somos el humano que sabe que piensa. Homo sapiens sapiens. Tenemos la capacidad de valorar nuestro propio pensamiento. Tenemos la capacidad de sacar conclusiones sobre nuestro comportamiento, sobre el comportamiento de los demás. Podemos planificar, podemos ir al pasado y revisar para aprender. Podemos rectificar. Eso lo hace el Homo sapiens sapiens, que es el último cerebro, el que evolutivamente lleva más tiempo en el planeta. El mono, el cerebro de los primeros mamíferos, ese cerebro emocional, lleva muchísimo más tiempo. Entonces entenderéis que de forma casi natural las decisiones tienen más que ver con el cerebro emocional que con el cerebro sapiens, ¿vale? Lo que ocurre es que están conectados los tres y uno puede retroalimentar al otro.
De tal manera que un pensamiento nos puede generar una emoción nos genera una serie de eventos fisiológicos. Un evento fisiológico, latido cardíaco, respiración, manos frías, nos genera también una emoción y al mismo tiempo esa emoción nos genera un pensamiento y todo esto se acaba traduciendo a conductas, ¿vale? Pues esto es un poco el resumen de la evolución, pero siempre nos hemos estado preguntando si no había un eslabón perdido entre el mono y el Homo sapiens. Bueno, pues yo, psicólogo que soy, una persona que ha estudiado psicología muchísimo tiempo, que también intento reflexionar sobre mi propio comportamiento, pues he encontrado ese eslabón perdido. Humildemente lo pongo al servicio de la ciencia. Y es el Homo conductorensis. El Homo conductorensis es cuando nosotros dejamos que el cerebro mono, el cerebro de los primeros mamíferos, el cerebro emocional, cuando dejamos que el mono circule por nuestras carreteras y tome los mandos de nuestro vehículo, pues coche, bicicleta, moto, furgoneta, patín, ¿vale? Es cuando las emociones son las que circulan. Y vamos a ver algunos ejemplos de cómo esas emociones van circulando y cómo esas emociones y cómo hay muchos monos y monas que están en las carreteras. Vamos a ir viendo algunos ejemplos, ¿vale? Os tengo que contar, como ya sospecháis, que la emoción lleva una carga energética, un consumo energético tremendo, tremendo, porque moviliza muchos recursos, ¿vale? Imaginad que cuando nosotros tenemos miedo, por ejemplo, aumenta el latido cardíaco. Cuando tenemos miedo, por ejemplo, la digestión se ralentiza. Cuando tenemos miedo, tensamos la musculatura. Cuando tenemos miedo, la respiración se vuelve más frecuente y más superficial, ¿vale? Todo eso lleva una carga energética tremenda, un consumo energético tremendo. Con lo cual, conducir fatiga. Estaremos de acuerdo que conducir fatiga. Conducir estresa. Conducir estresado, fatiga. Y conducir fatigado y estresado, además, distrae. Y todo esto nos altera. Y todo esto nos vuelve más vulnerables, más susceptibles a cometer actos fallidos o comportamientos fallidos y, en definitiva, a accidentarnos más. Entonces, todo esto tiene que ver con la seguridad también en el trabajo, ¿vale? Quedas con esta idea: conducir fatiga, conducir estresa, conducir estresado fatiga, conducir fatigado y estresado distrae, y todo nos altera. Y todo nos vuelve más vulnerables y más propicios incluso para los accidentes. Vamos a ver algunos ejemplos que yo traigo del día a día. Son cosas que yo he tenido oportunidad de ir viendo a lo largo de todos estos años y que me llevan pues a muchas reflexiones. Una de ellas tiene que ver, y las traigo por gráficas, porque igual que yo os digo, yo normalmente me considero pues como el más común de los mortales. Yo creo que estoy en la media, mediana y moda de casi cualquier comportamiento que podáis encontrar. Y estas cosas las he visto y en algún momento incluso pues las he podido hacer, ¿vale? Una tiene que ver con la prioridad cuando nos incorporamos en un carril de aceleración. Otra tiene que ver con la distancia de seguridad que mantenemos en carretera. Y otra tiene que ver con qué hacemos, por ejemplo, cuando queremos coger un desvío. Y son algunos ejemplos, pero son los ejemplos que más pitan o a que a la gente, en mi experiencia también, en ese tipo de jornadas, pues que a la gente más le han llamado la atención. Y bueno, incluso a veces que no están de acuerdo con el planteamiento. Perdona que me hidrate de vez en cuando, porque, bueno, pues también las jornadas online también tienen su puntito de fatiga. Bueno, vamos a poner este supuesto, ¿vale? Y igualmente, os decía, son preguntas que lanzo al aire, pero sí me gustaría que apuntarais o que tomarais nota internamente de cuál es vuestra respuesta. Imaginad que nosotros vamos conduciendo por un carril de aceleración, nos queremos incorporar a la vía. Esta es la situación. Tú vas por tu carril de aceleración, miras por el retrovisor, bueno, pones el intermitente, ¿vale? Pones el intermitente y miras por el retrovisor.
Bueno, lo de ponerse al intermitente entiendo que es un supuesto pues muy voluntarioso por mi parte, porque lo cierto es que sabéis que hay gente que no pone intermitente. De hecho, pues hay expresiones como el intermitente no venía de serie en su coche, o bueno, pues normalmente la gente piensa que los demás no ponen intermitente, están convencidos que ellos mismos sí, ¿vale? Pero bueno, nosotros somos de esa clase de gente que sí ponen intermitente antes de hacer la maniobra, porque hay gente que lo pone cuando está haciendo la maniobra, incluso alguno por algún motivo que desconozco, pues lo pone incluso después, ¿vale? Debe ser ya para terminar de despistar. Pero nosotros somos de esa clase de gente. Nosotros ponemos el intermitente, miramos por el retrovisor qué está ocurriendo a nuestra izquierda. Imaginad que vemos eso y vemos que hay un coche, un vehículo, que no nos quiere dejar pasar. A nosotros, que nosotros somos de esa clase de gente que pone intermitente, que tenemos un plus de civismo, que eso nos confiere pues, incluso un cierto derecho más por cívicos que somos, ¿vale? No nos deja pasar. Entonces yo planteo dos opciones. Insisto, sí me gustaría que tomarais nota de esto. ¿Qué hacemos en ese caso en el que percibimos que alguien no nos quiere dejar pasar? Levantamos el pie del acelerador, permito que el coche pase, me incorporo detrás, opción, bueno, buena, y una opción alternativa. Una opción alternativa que seguramente pues vosotros no haréis, vosotros o vosotras no haréis, y es acelerar y meterle el coche delante a esa persona. Bueno, vuestro es un dilema. Entiendo que habéis sido honestos, habéis contestado de forma honesta, ¿vale? Y algunos habréis acelerado y otros habéis levantado el pie. Bueno, mucha gente acelera y le mete el coche delante. Y yo le digo, vamos a ver, ¿y esto por qué lo haces? Dices, pues mira, pues yo le meto el coche delante, ¿sabes por qué? Porque ya está bien, porque la gente no respeta nada, porque hoy me meto yo. Yo, a ver, te digo, normalmente dejo pasar a la gente, pero hay días que, ¿vale? Días que no. Otros me dicen, David, pues porque yo creo que es más seguro meter el coche delante, porque si no, el coche de detrás, si yo freno, el coche de detrás me puede dar. Y otros me dicen, mira, David, pues al final te voy a decir la verdad. Es que, es que lo hago por orgullo. Pues eso, lo hago por orgullo. Y si te digo, incluso es que no sé muy bien por qué lo hago. Depende del día. Depende de mi estado de ánimo. Claro, yo le digo, entonces depende de tu mono. Bueno, no diría tanto que de mi mono, pero una cosa te voy a decir, que ellos tienen la obligación, los que van por el carril de la izquierda, tienen la obligación de facilitarme la maniobra. Digo, ostras, digo, eso es cierto. Digo, pero me estás diciendo que estás tirando de código de circulación para tomar esa decisión. Dice, hombre, yo creo que es así, la razón me asiste a mí, tiene la obligación de facilitarme la maniobra. Digo, ya, pero tú también tienes la obligación de incorporarte de forma segura. Ya, ahí ya se quedan como un poco más flaseados, ¿no? Pero lo que hay detrás de esto es un sesgo de pensamiento que se llama lectura de pensamiento. La lectura de pensamiento dice que tú piensas o crees saber lo que está en la cabeza de otra persona y te comportas como si fuera cierta. Entonces, cuando yo planteo, te ha visto y no te quiere dejar pasar, nadie se lo cuestiona. O sea, nadie se ha preguntado en algún momento, oye, pues a lo mejor no me ha visto. A lo mejor no me ha visto porque va con sueño, porque va en sus preocupaciones, porque va fatigado, porque ha dormido poco. No. Dices, qué tío, qué tía más mala, que me ha visto y no me deja pasar y dice, pues hoy me meto yo. Hoy me meto yo y si se asusta, que se asuste y que aprenda y que no vuelva a hacerlo. Dices, vaya, que aprende y que no vuelva a hacerlo. ¿Me estás diciendo que realmente que le metas el coche delante a alguien obedece a una labor social? Hombre, tampoco es eso, ¿no? Pero fijaos, esto es un sesgo de pensamiento. Le metemos una idea a alguien que no conocemos de nada y nos comportamos como si fuera cierto. A ver, también os digo, que si todas las mañanas en el mismo sitio, a la misma hora, es el mismo Seat León amarillo de lunas tintadas, pues hombre, podemos sospechar que a lo mejor no te ha visto. O sí te ha visto, no te quiere dejar pasar. Pero no creo que sea así, ¿vale? Esto
yo creo que se traduce también o se ejemplifica con esta frase de piensa mal y acertarás. A la hora de entender nuestro comportamiento, también es importante que tengamos en cuenta una cuestión, y es que el ser humano tiene un sesgo negativo. Emocionalmente tiene un sesgo negativo. Y cuando digo sesgo negativo no quiero decir negativo en un sesgo malo. Quiero decir negativo es con una valencia o una sensación negativa. Tenemos 6 emociones básicas. A ver si soy capaz de decirlas de memoria porque siempre me falta una. Por una parte, tenemos el miedo. Por otra parte, tenemos el asco. Por otra parte, tenemos la ira. Por otra parte, tenemos la tristeza. Y por otra parte, siempre me falta uno, la alegría. ¿Vale? Ah, sí, bueno. Y la sorpresa. 6. ¿Vale? Si tú piensas, la sensación subjetiva que provoca el miedo, ¿es negativo o positiva? Pues el miedo, negativa. Y la ira, negativa. Y el asco, negativa. Y la tristeza, negativa. Y la sorpresa, la sorpresa, pues no sabría decirte. Correcto, la sorpresa es vamos a decir que es una especie de emoción bisagra. La sorpresa antecede a otras emociones, ¿vale? Por ejemplo, dices, vaya, y te asustas, qué miedo, vaya. O vaya, qué asco, qué malo está esto. Bueno, y luego tenemos la alegría. La alegría es una emoción positiva. Pero si hacemos recuento, tenemos que la mayor parte de las emociones básicas, que nos decía Paul Ekman, la mayor parte de las emociones básicas tienen esa valencia o esa sensación negativa. Entonces, ese piensa mal y acertarás, pues también trae su trasfondo. ¿Por qué? Porque estamos preparados, diseñados para la supervivencia, para luchar o huir. Entonces, quedaos con ese sesgo. Pero por favor, si alguien va circulando en la carretera con vosotros, no penséis que necesariamente os quiere fastidiar. Salvo, insisto, que sea siempre el mismo, sea el león amarillo de lunas tintadas, todas las mañanas, por el mismo sitio, a la misma hora. ¿Vale? Sesgo negativo, piensa mal y acertarás. Tenemos otra situación. Esta es un poquito distinta. Os digo, esto es un poco también el top 10 el top 3 de mi experiencia en las actividades de sensibilización y divulgación. ¿Qué hacemos cuando se nos pegan detrás? Pensadlo. Cuando alguien, de forma insistente, de forma no justificada, se os pega detrás. Detrás quiero decir que tú le vas viendo los pelillos de la nariz, ¿vale? Así de detrás. No sé si alguien ha vivido esta situación, ha tenido ocasión de tener las sensaciones que llegan con esto, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué es lo que hacéis? Cuando, insisto, si queréis apuntad y luego lo sacamos en el coloquio. Bueno, yo he traído algunas opciones, no son todas, pero tengo algunas opciones y una de ellas es, pues a mí cuando se me pegan detrás, freno. Y, ostras, frenas, freno. Otras personas me dicen, oye, pues yo no freno, pero toco el freno, para que se vea o que se crea que estoy frenando. ¿Vale? Opción C, pongo las luces antiniebla. Esta tiene su cosa, ¿eh? Opción D, no aparece aquí, pero os la comento. Yo no pongo las de antiniebla, pero sí pongo las de posición. Y luego tenemos otras soluciones más creativas. Por ejemplo, pues hay gente que dice, pues yo le pongo el agua de limpiaparabrisas. Otros, y esta ya es para nota, espero que no toméis nota sobre, sobre cosas que vais a hacer cuando salgáis, ¿vale? Esto es qué no hacer. Pero os digo, otra opción, me dijeron en una charla, es, David, yo lo que hago, cuando alguien se me pega detrás, me echo un poquito al arcén y así le echo gravilla. Como ponerse en la zona sucia de la Fórmula 1, ¿vale? Que vas echando el grid. Pues esto debe ser un poco así, ¿vale? Y digo, hombre, pero ¿cómo hacéis estas cosas? Y dice, es que es muy molesto. Es que se te pega alguien detrás, es que es peligroso. Es que es muy peligroso. Es que me va poniendo nervioso. Digo, entonces, ¿es un tema de distancia de seguridad? Efectivamente. Es que ir tan pegado
Es muy peligroso. Y me pone en riesgo a mí y pone en riesgo a la gente que va conmigo. Dices, ostras, pues tienes razón, es peligroso. Pero no es un tema de distancia de seguridad. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos nuestro comportamiento y lo viéramos desde arriba, veríamos que si dos coches circulan a una misma velocidad y uno de ellos decrementa la suya, el de delante decrementa la suya, inmediatamente el coche que va detrás se pega más. Y eso es lo que ocurre cuando tú vas circulando y hay un coche pegado y tú levantas el pie del acelerador y tocas el freno, inmediatamente la distancia de seguridad merma. Con lo cual tu preocupación no es la distancia de seguridad. Cuando tú tocas vas a esa velocidad constante y levantas el pie del acelerador para tocar el freno pero no frenas, también se reduce la distancia de seguridad. Un poquito menos porque no has frenado, pero también se reduce la distancia, la distancia de seguridad. ¿Por qué? Pues porque no estás acelerando. Eso es así. Entonces no es un tema de distancia de seguridad. Dices, ¿qué lo haces? Dices, a ver, yo lo hago para que se dé cuenta. Digo, ¿para que se dé cuenta de qué? Dice, de que va muy cerca. Digo, ¿pero tú crees que no se da cuenta? Si lleva pegado a ti 2 kilómetros, ya, pero así lo tiene más claro. Pues eso es un problema, ¿vale? Eso de intentar comunicarnos con otro coche a través de un código que no hemos establecido ni que no hemos consensuado, ¿vale? Porque tenemos el canal, tenemos el mensaje. El mensaje es quiero que decirle que ya va muy cerca. El canal, pues a través de dos coches. El código, pues hemos entendido que poner las luces, ¿vale? Tenemos un margen de incertidumbre muy, muy grande, ¿vale? Entonces, por ahí tampoco van los tiros. Y además, hay otro aspecto importante. ¿Tú crees que va a frenar? ¿Cuántos vehículos podemos manejar a ciencia cierta con un solo pedal de freno, con un solo volante, con un acelerador? Fijaos que lo que estamos pretendiendo es manejar al menos dos vehículos, pensando que tú frenes va a provocar que el otro frene. ¿Y si no lo hace? Ah, culpa suya. Si no lo hace, además, como me golpea él, se llama colisión por alcance, el que da por detrás siempre tiene la culpa. Dice, ¿en serio estamos hablando de eso? ¿En serio? ¿A 120 kilómetros por hora estamos hablando de quién va a tener la culpa de cara al seguro si te golpea por detrás? Sí, que da por detrás tiene la culpa. Y volvemos a lo de antes. A ver, yo lo que pretendo realmente es que se asuste, que aprende, que no vuelva a hacerlo. Digo, otra labor social. Digo, es que la verdad que el mundo es mucho mejor cuando tú sales a conducir. Que no va por ahí los tiros. ¿Qué debemos hacer? Pues muy sencillo. En cuanto podemos, señalizamos y nos apartamos. Ya tendremos, ya haremos un juicio valorativo sobre lo que ha ocurrido, ¿vale? Pero no somos agentes de la ley. No somos ni siquiera profesores de autoescuela para decir a la gente qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer, o cuál es la forma correcta de circular. Lo cierto es que si tú frenas, tienes mucho más margen tienes muchas más posibilidades de tener un accidente que si no frenas. Entonces, justificamos y racionalizamos que frenar es más seguro que no frenar. Pero lo cierto es que ese frenazo normalmente es fruto de la emoción. Y luego lo que hacemos, como ya hemos tenido esa emoción, buscamos la razón que nos dé la razón. Entonces justificamos nuestra decisión. Pero en muchos casos las decisiones son reacciones, son rápidas, son instintivas, son fuertes, son intensas. Es el mono cogiendo el volante. Entonces cuando se te pegan por detrás, señaliza y apártate. Y si no puedes, yo lo que os invito es a mantener tu velocidad constante. ¿Por qué? Porque una velocidad constante es una velocidad predecible. El de detrás, justificado o injustificadamente, sabe la velocidad que vas y no se va a llevar sorpresas. Y aquí os lanzo luego, si queréis, el debate sobre este tema. ¿Vale? Imaginad la situación. Un coche se te pega detrás. A ti, pues te mosquea. Entonces decides frenar. Resulta que la persona que va detrás, pues es un chavalín, una chavalina, joven, tiene el carnet de conducir recién sacado
con su primer sueldo pues se ha metido en un coche súper potente, no sabe ni siquiera pues cómo lo va a pagar, ¿vale? O bueno, no su primer sueldo, se lo han comprado, no lo sé, da igual. Pero tiene 18 añitos recién cumplidos y tiene el carnet de conducir y tiene un coche molón. Y se te pega por detrás. Y tú vas y le frenas. Él o ella, fruto de su inexperiencia, de su falta de pericia, falta de la práctica, se asusta, da un volantazo, se sale a la carretera. Tiene un accidente grave o mortal. ¿Quién ha provocado ese accidente? ¿Tú que has frenado o el que se ha pegado? Pues lo cierto es que las dos son condiciones necesarias para que ocurra ese accidente. La una sin la otra no provocaría un accidente o no provocarían peor ese accidente, si nos ponemos un poco más técnicos. No provocarían ese accidente, ¿por qué? Porque han necesitado las dos para provocarlo. De esas dos, ¿cuál depende de ti? Tocar el freno. ¿Volverías a tocar el freno si supieras que ese accidente iba a ocurrir así? Seguramente no. Pero todavía, pues dirá alguien, oye, lo siento, él se lo ha buscado, o ella se lo ha buscado. Y dices, muy bien, vale. Yo no doy por bueno eso, evidentemente. Pero imagina que no solamente ha fallecido él, sino que se va al carril contrario y se llevaba por delante pues a otro coche que venía en dirección contraria, también a su velocidad, y se choca y fallecen pues otras cuantas personas. Y dices, ¿y los Ahora, otros? ¿Bien? ¿Los otros también se lo han buscado? ¿Tienen que ver ellos en este negocio en el que os habéis metido esa persona que se pega a tu coche y tú? No, ¿vale? Entonces vamos a intentar localizar qué parte para evitar un accidente tenemos nosotros y qué parte tienen los demás, ¿vale? Pero acordaos, un volante, un pedal de acelerador, un pedal de freno, solamente controlan un vehículo, no dos, ¿vale? Que aprende, que se asuste y que no vuelva a hacerlo. Esto se llama en psicología argumento ad terrorem, argumento por el miedo, aprender por las malas. O la expresión más popular, la letra con la sangre entra. Así aprenderás la lección para la próxima. Por favor, que no estamos para dar lecciones a los demás. Ya hay alguien que se encarga de eso. Nosotros salimos del punto A para llegar al punto B. Nada más. De hecho, los desplazamientos son cosas que no aportan valor normalmente a un servicio o a un producto. Es decir, hay muchas cosas que si se pudieran hacer in situ, se harían. Entonces, muchas veces nos desplazamos porque no nos queda otra. Pues como no nos queda otra, al menos vamos a garantizarnos el llegar. Y si no llegamos en las mismas condiciones en las que hemos salido, por favor, que no sea por algo que hemos hecho nosotros. Pero no estamos para dar lecciones a nadie, no nos ha llamado nadie para dar lecciones a nadie, salvo que seas pues alguien que, no sé, pues alguien que trabaja en una autoescuela o alguien que sea una autoridad vial. Al resto, no. Nosotros salimos del punto A para llegar al punto B. Además, tener en cuenta otra cosa que tiene que ver con los accidentes y que tienen que ver con, con cómo reaccionamos ante un suceso inesperado. Los médicos alertan que en España lidera el consumo mundial de benzodiazepinas. Benzodiazepinas son sustancias que se están utilizando pues, más o menos para dormirse, quedarse dormido. ¿Vale? Claro, ¿esto qué ocurre con el tiempo de reacción? Pues el tiempo de reacción aumenta. Cuando tú vas bajo los efectos de esas benzodiazepinas que solo deben ser prescritas por un profesional de la salud, ¿vale? Cuando tú vas bajo los efectos de eso, tu tiempo de reacción aumenta. ¿Y qué ocurre cuando aumenta el tiempo de reacción? Cuando aumenta el tiempo de reacción, aumenta la distancia de reacción. Es decir, necesitas más distancia para detener tu coche de forma segura. Más distancia de la que necesitarías normalmente. No sé si estáis todos un poco al tanto de lo que es la distancia de seguridad. La distancia de seguridad es la distancia que recorre un vehículo desde que se percibe algo que pueda alterar tu circulación hasta que finalmente el coche se para, el vehículo se para. ¿Vale? Esa es la distancia de seguridad. Esa distancia de seguridad tiene dos componentes. Por una parte está la distancia de reacción, es desde que tú percibes algo hasta que haces algo. ¿Vale? Desde que percibes pues, que se cruza una pelota hasta que decides frenar, hasta que frenas o giras el volante, ¿vale? Eso es el tiempo de reacción. El tiempo de reacción de una persona psicofísicamente normal
está en 0,75 segundos. En 0,75 segundos tú percibes algo, lo entiendes que percibes la pelota, entiendes que detrás de una pelota puede venir un niño, decides qué hacer, dices, pues voy a girar o voy a frenar, y finalmente frenas o giras. 0,75 segundos esos 4 pasos. En unas circunstancias psicofísicamente normales. Si vas con los efectos bajo los efectos del alcohol, si vas bajo los efectos de la benzodiazepinas, es más. Si vas cansado, es más. Si vas fatigado, es más. ¿Vale? Nosotros podemos intuir o saber cómo vamos nosotros, pero no el coche que tienes detrás. ¿Vale? No sabemos si tiene su tiempo de reacción alterado. Y luego está la distancia de frenado. La distancia de frenado es, junto con la distancia de reacción, lo que forma la distancia de seguridad. La distancia de frenado es desde que tú frenas, tocas el freno, hasta que el coche finalmente se detiene. ¿Vale? Pues esa distancia de seguridad depende mucho del tiempo de reacción y depende evidentemente de la velocidad. Y son dos cosas que suelen ser problemáticas cuando alguien se te pega por detrás. Entonces, insisto, al menos que nuestra parte esté hecha. Vamos con otro supuesto. Este supuesto es un poco distinto, ¿vale? Hemos empezado acelerando para incorporarnos, nos hemos encontrado con esa persona desalmada, inconsciente, que va conduciendo y se nos pega injustificadamente, ¿vale? Imaginad, pues hemos metido el coche delante a uno y ahora ya pues nos llega alguien por detrás y frenamos. Que por cierto, dicho sea de paso, también me he encontrado, aunque son muy pocas las personas que lo han dicho, muy pocas las personas que lo han dicho, con gente que dice, yo soy de los que se pega. Incluso uno llegó a decir, y la verdad que es muy frustrante, que en algún momento, pues sí, reconoce que se ha pegado, incluso ha llegado a tener un pequeño toque, un pequeño toque, no nada, ¿eh? Y bueno, digo, eso es un delito contra la seguridad vial, entonces tú verás cuando haces eso, cómo vas a responder, ¿vale? Que no, hombre, que era broma, me dice, no, hombre, que era broma. Bueno, pues vamos en ese itinerario, nos hemos incorporado, ya hemos circulado, se nos han pegado detrás, hemos frenado, pero no ha pasado nada, ¿vale? Ahora queremos salir de esa autovía. Pero cuando vemos dónde está nuestro desvío, ves que el tráfico empieza a enlentecerse. Nos echamos al carril derecho, vamos más despacito, porque vas a cambiar de vía. Bueno, planteaos esta situación. ¿Qué ocurre si cuando tú vas en esa situación de tráfico lento, qué ocurre si dejas la distancia de seguridad respecto al coche que tienes delante? ¿Vale? Vamos todos así un poco en caravana, pero andando. Y dices, pues yo voy a ser una persona responsable, yo voy a hacer caso de las charlas que me dan de seguridad vial y voy a mantener mi distancia de seguridad. ¿Qué ocurre? Opción A, ¿vale? Si queréis también tomar nota virtual de esto, ¿vale? Opción A, pues no ocurre nada. Yo me siento bien. ¿Por qué? Porque hago lo correcto. Yo soy de esa clase de gente que, además de poner intermitente, mantengo la distancia de seguridad. Muy bien. Opción B, me pitan todos los que vienen detrás. Es decir, los de detrás perciben que tú vas haciendo las cosas bien, se ofuscan, se enfadan y te pitan. Opción C. Esta es muy buena. Y esta es la mayoritaria, de lo que me dice la gente. David, si yo mantengo la distancia de seguridad con el coche de delante cuando hay tráfico lento, se me cuelan todos. Y, hombre, todos no se colarán. Sí, se me cuela todo el mundo. Digo, hombre, ¿alguien se colará en concreto? No. Se cuela todo el mundo. Bueno, espérate. Sí se cuela. ¿Sabes quién se cuela? Y hay como una especie de clamor popular. Se cuela el listo. El listo. También conocido como el listo de los conductores o el listo de las carreteras. ¿Vale? Donde pongo listo, también podéis poner lista. Conductores, conductoras, carreteras. Y digo, hombre, convenimos que hay gente por ahí que se cree muy lista. Y dice, sí, se creen muy listos, pero yo soy más listo que ellos. Por cierto, dentro de ese listo, que nos fastidia mucho que la gente se crea más lista, porque no son más listos, nosotros sabemos que somos más listos que ellos. Por cierto, mirad el papelito que habéis escrito al principio de la jornada, a ver qué puntuación os pusisteis.
Pues como norma general, la gente se está poniendo 5 o más en la puntuación de inteligencia del 1 al 10. Y como muchas de las preguntas que hago yo, pues son preguntas, vamos a entender un poquito, son preguntas trampa. Porque si yo os digo, os invito a puntuar de 1 al 10, pues entendemos que si se mide de 1 a 10, pues el aprobado o la media, pues estará en 5. Y dice, bueno, no obstante yo me pongo un 6, un 7. Hay gente incluso que se pone 10. Yo ya a esa gente no le digo que levante la mano. Digo, oye, que se ha puesto 10. Digo, no levantes la mano. Está feo. Ya a partir del 9, pronunciarse. Pero ¿cuál es el problema otra vez con este asunto? Pues el problema es que como tú, por el retrovisor, eres capaz de hacer un juicio sobre la salud cognitiva o el desempeño intelectual de la gente a través de un retrovisor, ves a alguien que pues viene por el carril de la izquierda, intuyes que se quiere meter, dices, pues este tío o esta tía que sé que tan listo o tan lista, hoy no lo es. ¿Por qué? Porque yo me voy a pegar al de delante y así no cabe en mi hueco. Que se busque otro. Y si no, pues que se pase la salida y eso, que hubiera esperado como hacemos todos. No se pega, o sea, no se mete. En mi hueco no se mete. No voy a ser yo más tonto, es que es una cosa que nos fastidia mucho, ¿sabes? O sea, nos fastidia mucho pensar que somos más tontos que los demás y nos fastidia pensar que los demás se creen más listos que nosotros. Digo, vamos a ver, vamos a hacer una parada técnica para ver este asunto. ¿Qué ocurre si tú te pegas al coche de delante? Pues nada, que no se mete. Dice, ya. ¿Y si frena? Pues si frena me lo trago. Entonces, ya, ya. ¿Yo qué quieres que le haga? Es que si le vamos dejando pasar, pues esa persona pues lo va a hacer un día y otro y al final nos va a poner en peligro. Digo, ¿pero un peligro más peligroso que te pegues con el coche delante? Hombre, pues no sé, no lo sé. Bueno, pues de verdad, ¿cuántos coches, motos podemos conducir con un solo pedal de freno o de acelerador, con un manillar o con un volante? Quedándose en eso, no estamos para dar lecciones, aunque se crean más listos. Da igual, que tu opción es, tu misión en ese momento es solamente llegar al sitio. ¿Vale? No nos quedamos más listos porque además es falso. Os voy a decir que la mayor parte de la gente estamos en la media. ¿Vale? Hay una cosa que se llama distribución normal de la población. Tiene una media, mediana y moda. Estamos todos apretaditos, incluido en inteligencia. Estamos ahí todos apretaditos en la media. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que si nosotros nos creemos más listos, es muy difícil que cambiemos nuestro comportamiento. ¿Vale? Y en este caso se trata de cambiar nuestro comportamiento. ¿Vale? La mayor parte de la gente se pondría más de un 5, con lo cual vamos a plantearnos si a lo mejor los listos, los que se creen más listos, somos nosotros. Incluso si tú te crees más listo y te quieres meter delante de alguien que va en tráfico lento. Pero también tenemos que entender que a veces, fruto de un montón de circunstancias, pues no tomamos la decisión correcta y podemos ser nosotros los que intenten meterse en ese hueco. Bueno, pues si somos conscientes de lo que hacemos, tendremos que dar otra vuelta. Y me dice la gente, David, es que si yo mantengo la distancia de seguridad, es que se me meten todos y que al final voy a llegar tarde. Digo, pero ¿en serio alguien ha llegado tarde a algún sitio por dejar pasar a alguien? ¿No? ¿Sabéis cuándo se llega tarde? Pues cuando alguien no deja pasar a alguien, hay un golpecito, se han tocado por detrás, se han roto un piloto, entonces tienen que bajarse, frenar, dar parte, entonces ya aparece por allí la Guardia Civil, entonces ahí es cuando llegamos tarde. Pero por dejar pasar a alguien, nadie llega tarde. Entonces no es dejar pasar a alguien, es creerse más listo. Y esto ocurre por lo que venimos comentando en esta charla, por los sesgos de pensamiento. ¿Y qué es un sesgo de pensamiento? Un sesgo de pensamiento es un error sistemático que cometemos las personas al decidir. Esto que parece una perogrullada le valió el premio Nobel a Daniel Kahneman, psicólogo, que recibió el premio Nobel de Economía, porque entendía que todo es una especie de cómo las emociones nos llevan a ciertos pensamientos y nos conducen a ciertos comportamientos en masa en un proceso de toma de decisiones. Y habla de los errores sistemáticos que cometemos al decidir. Por ejemplo, el sesgo de infalibilidad sumado al sesgo de resultado. El sesgo de infalibilidad es que tú piensas que que no te equivocas nunca. No te equivocas nunca, eres infalible. Y luego está sumado al sesgo de resultado. ¿Y qué es el sesgo de resultado? El sesgo de resultado es si las cosas salen bien, es que se han hecho bien. Si las cosas salen mal, es que se ha hecho mal. Ese sesgo de resultado que sumado al sesgo de infalibilidad
provoca muchos accidentes. Poco podríamos describirlo como no lo estaré haciendo tan mal cuando en 30 años no he dado ni un parte. Entonces eso significa que como consecuencia de tu comportamiento no has tenido una infracción o no has tenido un accidente hasta ahora. ¿Sabéis lo que es un accidente? Por definición, es un suceso que se da en una fracción de segundo y es un suceso extraño, es un suceso no requerido ni deseado y hace falta un instante para sufrirlo. Sesgo de infalibilidad sumado al sesgo de resultado. Luego tenemos otra variable que tiene que ver con la propia personalidad. La personalidad es un poco el patrón que nosotros tenemos de entender el mundo y en función de eso que entendemos establecer una serie de comportamientos. ¿Vale? Y la personalidad tiene como dos dimensiones. Una es el rasgo, que son estables, nos acompañan más o menos a lo largo de toda la vida, aparecen en la infancia. ¿Vale? Tú comportas de cierta manera con un patrón de personalidad. Luego están los estados, que los estados son temporales. Tiene que ver, pues son muy contextuales. ¿Vale? Pues dentro de ese rasgo hay una variable que se llama lugar de control o locus de control, más fino en latín. ¿Y qué es este locus de control? Es el lugar donde las personas ponemos la responsabilidad de las cosas que ocurren y nosotros participamos. Y tiene dos extremos, locus de control interno y locus de control externo. Por ejemplo, tú vas conduciendo, el coche de delante frena sorpresivamente, a ti no te da tiempo a parar y le golpeas. Lo que se llama colisión por alcance. ¿Vale? No dar por detrás. Colisión por alcance. Si tú estás en locus de control externo, ¿vale? Pones la responsabilidad fuera de ti, dices, oye, ¿qué ha pasado? Y dice, pues muy sencillo, ha frenado. Ha frenado, me lo he tragado. Y eso es cierto. Y dice, claro. La gente que está o que se mueve más en locus de control interno dice, ha frenado, eso es cierto. Pero a lo mejor yo iba muy rápido. A lo mejor yo iba muy cerca. Bueno, pues en este caso, la diferencia entre locus de control interno y externo es poder evitar ante una situación similar, un accidente similar. ¿Por qué? Porque has decidido que tú tienes margen de maniobra en esa situación. ¿Cómo? Pegándote menos, yendo más despacio. Es decir, manteniendo la distancia de seguridad sin pegarte al coche de delante. Locus de control externo es que, como la expresión que utiliza mi madre, es que estaba de Dios. Nada suerte. Es que a mí me pasan cosas. Ya, pero tú participas en ella, ya, pero es que a mí me pasa de todo. Es que yo, vale, puede ser. Pero tienes claro que no tienes nada que ver en ese asunto. Y luego ese control interno es, yo decido que hay parte que depende de mí. Y la parte que depende de mí va a quedar hecha. Locus de control interno, locus de control externo. ¿Vale? Luego, por otra parte, hay otra variable de personalidad que se llama dependencia o independencia de campo. ¿Vale? La dependencia e independencia de campo es donde cogemos nosotros la información para tomar decisiones. O en última instancia, ¿quién decide por nosotros? Tiene dos extremos también, la dependencia, la persona que es dependiente de campo, la persona que es independiente. Otro supuesto de seguridad vial. Tú ves, estás parado en un semáforo, ¿vale? El semáforo está en rojo, estás parado. El coche de la izquierda y el coche de la derecha salen. ¿Tú qué haces? Seguramente sales con ellos. Y si ellos salen con el semáforo en rojo, tú también. ¿Por qué? Porque eres dependiente de campo. Dices, hombre, pero están saliendo, será que está a verde. ¿Qué hace el independiente de campo? El independiente de campo dice, me están saliendo estos coches. A ver cómo está el semáforo. Ah, coño, pues está rojo todavía, pues me quedo. ¿Vale? Esa es la independencia de campo. Y luego están los semidependientes en la circulación, que es el que dice, si los coches de los lados salen, yo salgo. Luego dice, coño, ¿cómo está el semáforo? Está rojo, pum, freno. Y el de detrás viene y te sacude. Así de colisiones por alcance también por ese tema. Dependencia e independencia de campo. Es otra variable de personalidad. ¿Vale? Locus de control, yo no tengo nada que ver. Dependencia de campo, pues yo voy un poco como va todo el mundo, porque voy a mis cosas y no presto mucha atención. ¿Vale? Luego tenemos otros grandes éxitos de la seguridad vial. Yo os recojo tres nada más, hay más. Duelo en el paso, fotos no.
¿Y quién le ha dicho a usted que quiero que conduzca por mí? Que es una afirmación, salió hace tiempo, igual los que sois más de mi quinta, pues os acordáis, ¿vale? Con un tema que decía una campaña muy buena de tráfico que decía no podemos conducir por usted. Y hacía referencia a estos temas también de consumo de alcohol. ¿Duelo en el paso? Pues no sé si os habéis fijado alguna vez, hay personas que van cruzando por el paso de cebra, te ven llegar y antes de que tú vayas parando te van mirando fijamente a los ojos. Sí, como desafiante, ¿vale? Te van mirando fijamente a los ojos. Vamos a ver, digo, si esto está bien. O sea, cruzar por el paso de cebra es lo que hay que hacer. Pero solamente cruzas por el paso de cebra cuando el vehículo que se aproxima ha parado. Ya, pero es que tiene la obligación de parar. ¿Y si no me da? ¿Y si me da y no para? Se le cae el pelo. Dice, sí, se le cae el pelo. Pero ¿quién lleva un vehículo de miles de kilos y quién va andando? Vamos a dejar esos retos, ¿no? Esos desafíos para otro momento. ¿Qué hacemos? Miramos izquierda, derecha. ¿No viene ningún coche? Pasamos. ¿Viene algún coche? Esperamos a que pare delante del paso de cebra y pasamos. ¿Vale? No retamos. Luego hay otra modalidad, que pues alguien va con el carrito del niño, y lo que hace es que asoma al carrito y no ve nadie, pues ya va detrás de él. ¿Vale? Cuidado con los duelos en el paso. ¿Vale? Fotos no. Es esa reacción que tenemos cuando vemos un radar. ¿Qué hacemos cuando vemos un radar? Pues mucha gente lleva la distancia, la velocidad adecuada, pero solo cuando está el radar. ¿Vale? Entonces, igual también los que sois a lo mejor más viejunos como yo, os acordáis que antes de que estuvieran los smartphones, pues estaban las PDA. ¿Y cómo son las PDA? Pues eran las agendas electrónicas que teníamos pues antes de que llegaran pues el iPhone y todo esto. ¿Vale? Y en esas PDAs pues empezamos había una comunidad en Internet que lo que hacía era generaba unas cosas que llamamos puntos de interés, POIs. Y dentro de esos puntos de interés pues te decían dónde están los radares. De tal manera que cuando tú activabas el GPS de tu PDA, antes que fuera el smartphone, ¿vale? Activabas tu GPS, pues te decía dónde va a estar el radar. Entonces tú ya lo sabías y tenías dos opciones, o te ibas por otro sitio, o cuando llegaba el radar, levantabas el pie. Bueno, ahora también es verdad que ya te avisan. Entonces, ¿qué haces? Pues levantas el pie justo con el radar y luego tiras. Y dicen, no, es que David, ¿sabes lo que ocurre con los radares? Es que están puestos para recaudar. Y dice, claro, como están puestos para recaudar, pues lo hacen a tu costa porque eres de saltártelos. De verdad, podemos tener una opinión la que queramos de los radares, pero es que la velocidad reglamentaria de la vía es la velocidad reglamentaria de la vía. Ya está, es que no es negociable. Bueno, respecto a los peatones, fijaos, eso es un dato que nos da la DGT, ¿vale? Atropellos a peatones, pues de 2014 a 2023. 102 accidentes por atropello en 2014, 91, 117, 86, 133, 112, 89, 100, 114. ¿Veis que va en dientes de sierra? ¿Vale? Bueno, esas así las distribuciones. ¿Vale? Atropellos por peatones, a peatones, perdón. Derivado de un estudio que hicimos nosotros, publicamos en 2022, hicimos un estudio sobre los últimos 500 accidentes graves y mortales, nos encontramos que el 9% de accidentes graves y mortales eran atropellos. Y de esos, una cuarta parte habían sido en los pasos de cebra. ¿Vale? No puede fallecer nadie en un paso de cebra. ¿Vale? Vamos a intentar, si somos, evidentemente, como conductores tenemos que parar. Pero si somos peatones y vemos que no para alguien, no andamos. No andamos. Solo andamos cuando cuando el vehículo se ha parado, como en general, ¿eh? No estoy hablando de otro tipo de conductas delictivas que no vienen al caso. ¿Vale? En los accidentes más frecuentes que tienen que ver con la seguridad vial son los accidentes in itinere. ¿Vale? Más o menos 2/3 de la accidentalidad, los accidentes laborales de tráfico son in itinere. Y más o menos a la ida el doble que a la vuelta. Algún dato más. En ese estudio que hicimos aparecen más mujeres atropelladas que hombres, ¿vale? Y el reparto es especial incidencia. ¿Vale? Respecto al alcohol, pues la tasa de alcohol para conductores va a bajar a 0,2. Esto va a generar pues, muchos ríos de tinta y lo cierto es que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. El alcohol siempre produce efectos.
siempre. Esos efectos van a tener un resultado mayor o menor en la conducción, pero siempre produce efectos porque es un tóxico que entra en nuestro torrente sanguíneo y produce efectos en el sistema nervioso central y por tanto en nuestra capacidad para percibir y tomar decisiones. ¿Vale? Yo recuerdo una anécdota que fue curiosa. Es un efecto que yo observé en las charlas de sensibilización. Nosotros a las charlas de sensibilización pues llevamos un pequeño simulador de tasa de alcohol. ¿Vale? Simulador porque evidentemente no vamos a poner a la gente a beber y luego medirles la tasa de alcoholemia. Pero con 4 parámetros éramos capaces de estimar, así un poco también de dato grueso, pues la tasa de alcoholemia en una persona concreta. Le preguntábamos por el sexo, bueno, si es hombre o mujer, el peso, el tipo de alcohol y la cantidad de alcohol. De tal manera que teníamos una tabla y decíamos, pues vamos a ver, llevamos un Excel, una cosa muy burda, ¿eh? Un Excel, varón, 80 kilos. ¿Qué bebes? Pues cerveza, ¿cuánto? 2 tercios, vale, 660 centilitros, muy bien. La cerveza, ¿qué graduación tiene? Pues una media entre 4,5, 5,5, depende, nos podemos ir a más, dependiendo de dónde sea. Vale. Dice, pues mira, tú, varón, con este tal, pues vas a dar 0,49 gramos de alcohol por litro de sangre. Y la ostras, 0,49, estoy en la línea, ¿eh? Sí. Y te vamos a hacer una cosa, David. En vez de 2 tercios, vamos a tomar tercio y botellín. Ostras, pues tercio y botellín. Ah, pues mira, 0,40. Ah, pues entonces ya puedo conducir. Pues según la tasa de alcoholemia, sí. Vamos a hacer otra cosa, ¿vale? Ponte que ese día no tomo cerveza, ponte día que voy a vinos. Y dice, bueno, más a vinos. ¿Cuántos vinos? Pues no sé cuánto. ¿Cuánto tiene alcohol? Tiene un vaso de vino. Pues 12 grados de tal. ¿Cuánto? Pues media botella. Escucha, vamos a hacer una cosa. Olvídate del vino. Vamos a copas. Copas, pues un alcohol destilado, pues 40 grados. ¿Cuántos cubatas? Pues no sé cuántos gramos. Una copa solo. Meten un vino, pon una copa. La de final, porque y al final se convertía aquello en una especie de asesoramiento de cuánto puedo beber en mi circunstancia particular para conducir de forma legal. Dejamos de pasar ese cuestionario. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Pero no, fijaos que hubo un momento que dejamos de hablar de seguridad vial para hablar de una tasa legal. Y son dos cosas que no necesariamente van de la mano. ¿Vale? La expresión de la única tasa segura 0,0 es así. Es 0,0, porque el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Y nadie dice que no se beba. Dice que si bebemos, no debemos conducir. ¿Qué ocurre con las tasas? Desde mi criterio, las tasas nos llevan a una especulación sobre el riesgo. Porque también es verdad que no hay una correlación, bueno, sí hay una correlación, pero no es exactamente así para todo el mundo. ¿Vale? La misma alcohol va a producir los mismos efectos, pero siempre produce efectos, con lo cual si está en 0,0 nos evitamos especular. ¿Vale? Bueno, pues todas estas cosas que yo estoy contando tiene su correlato a nivel técnico con una disciplina que nosotros llamamos, bueno, pues no es una disciplina, es una estrategia preventiva que se llama seguridad basada en el comportamiento. La seguridad basada en el comportamiento nos dice que nosotros podríamos observarnos cuáles son los comportamientos seguros que nos llevan a una condición de seguridad porque eliminan o hacen muy improbables los accidentes y qué comportamientos inseguros están dando lugar o pueden dar lugar a accidentes. Es decir, es como vernos desde arriba. Es observar nuestro propio comportamiento. Y yo creo que estos ejemplos que hemos ido poniendo seguramente nos podamos observar nuestro propio comportamiento. Pero esos sesgos hacen que o bien no lo observemos o bien los observemos y no los califiquemos correctamente en cuanto a peligrosidad. Y esto es un aspecto importante. Vamos a poner un pequeño vídeo para que veáis un poco cómo va esto, ¿vale? Este vídeo no es mío, este vídeo yo lo vamos a poner directamente de la página web. ¿Tú estás loco? Que voy con un niño, ¿eh? ¿Te me pones a frenar? ¿Cómo es que te suda la polla? Dímelo, porque te voy a ir a denunciar, ¿eh? Te voy a ir a denunciar. Sí, ciérralo. Aguanta el móvil. Aguántame el móvil. Mira, mira. Bueno, parece la matrícula, no... 1891 lo consultéis, ¿vale? ¿Sabes? Los federazos que me acaba de meter. Grábalo.
Tú grábalo. Ponlo así. Sí, es que está saliendo todo el rato. Vale. Grábalo. ¿Qué hace el loco este? Mira. Ya, mi amor, ya está bien. Ya, ya está. No pasa nada, ¿vale? Bueno, ahí os lo dejo. Luego, si queréis, reflexionamos ahora en este espacio para el debate, reflexionamos sobre lo que ha pasado aquí. Pero quedaos con la última frase que ha dicho. No pasa nada, estás bien. ¿Vale? Seguridad basada en el comportamiento, aprender de la propia conducta. Estas cosas que hemos visto de frenar al coche delante, de picarte con el coche que te hace la pirula, de pasar mirando, retando el paso de cebra, de pegarte para que no se cuele el listo, ese tipo de cosas, ¿es una decisión racional? No. ¿Es una decisión emocional? Sí. ¿Es una decisión segura? No. ¿Es una decisión inteligente? Pues ahí habría que afinar, porque os voy a decir una cosa. En el momento que somos conscientes de nuestra propia conducta, entramos en un proceso consciente de toma de decisiones. Y esto es importante, ¿vale? Somos seres muy emocionales, pero el ser humano tiene esa capacidad de analizar, reflexionar, aprender, debatir sobre su propia conducta, incluso sobre su propio pensamiento. Es decir, no hay un determinismo, como tal, no me quiero poner tampoco muy filosófico, pero somos capaces de decidir. Tenemos ese libre albedrío. ¿Por qué? Porque nosotros sí somos conscientes de nuestra emocionalidad, somos conscientes de nuestro pensamiento, somos conscientes de que hay un futuro y somos conscientes de que hay un pasado. Y eso hace que podamos tomar decisiones, ¿vale? No enajenarnos de ella, ¿vale? Seguimos avanzando y hablamos en este caso de que decíamos que, bueno, pues conducir es un proceso de toma de decisiones que está sesgado, pero es que además tenemos otro factor de ruido, y son las distracciones, ¿vale? Las distracciones, ahí está medio mundo intentando llevarse la atención del otro medio. Fijaos la publicidad, no sabemos ya dónde poner la publicidad para que, bueno, pues esos tiempos de la gente que va conduciendo pues pueda leer cartelería, pueda, bueno, pues igual la radio, incluso gente pues que está contestando al WhatsApp, pero ya ni siquiera, o sea, contestando al WhatsApp, pero por teclado. O sea, cosas que dices, pues es que esto se lleva una carga atencional tremenda. Si es que cuando tú contestas un WhatsApp, lo primero que tienes que hacer es, pum, salta y lo oyes. Eso ya te roba la atención sobre el momento presente. Además de oírlo, coge la mano, llevas un comportamiento motor semiautomático, pero vas ahí y se te desbloquea la pantalla. Ostras, pues no se desbloquea, pues es que tengo que poner la cara, pues pongo la cara. Entonces ya, ¿vale? Y dices, además voy a contestar, empiezo a escribir. Entonces tienes que elaborar un mensaje, tienes que buscar la ejecución motora. Además, tu sistema perceptivo es capaz de corregir los errores, borras el error, lo vuelves a escribir. O sea, estás en todo menos en la conducción, ¿vale? Entonces, también otra forma que nos ancla en el presente es cuando detectamos el comportamiento de alguno que se cree más listo que nosotros. Percibimos una amenaza, sobre todo una amenaza a nuestra integridad y a nuestro orgullo, y también, bueno, pues eso nos secuestra la atención, ¿vale? Bueno, pues se trata también de intentar centrar la atención y aprender a centrar la atención, sobre todo en momentos de especial peligrosidad, y eso también se puede practicar, ¿vale? Ya llevamos bastante tiempo. Yo personalmente va a hacer muy pronto 10 años que hice mi primer curso sobre meditación y mindfulness, atención plena, ¿vale? Y ese tipo de atención plena, la verdad que tiene una aplicación muy directa en muchas cosas, ¿vale? Mindfulness nació como herramienta para reducir el estrés, pero lo cierto es que mindfulness también se puede traducir como atención plena, tiene aplicabilidad a casi cualquier ámbito de la vida. ¿Qué dice esto de mindfulness?
entrenamos la atención, aprendemos a atender. Y podemos aprender a atender porque nuestro sistema perceptivo, nuestro sistema de percepción del riesgo, cuando salía la culebrilla a mitad del campo, lo detectaba. Vamos a intentar forzar esa detección de riesgos. Vamos a forzar un poco esa detección de situaciones, ¿vale? Para tomar decisiones informadas y decisiones voluntarias. Y hay unas opciones que tienen que ver con la conducción defensiva que nos permiten anclarnos al presente, es decir, tomar conciencia de realmente cuál es el entorno, cuál es la circunstancia y cuál es la decisión, ¿vale? Esto de conducción defensiva, por ejemplo, pues te anclas al presente diciendo, ¿qué es lo que tengo en mi horizonte visual? ¿Por dónde voy a pasar dentro de 2 segundos? ¿Qué está ocurriendo un poquito más adelante? Y te fuerzas y miras, ¿vale? Entonces te trae al presente, te saca del distractor y te trae al presente para que tomes decisiones. O otra técnica de conducción defensiva es, ¿qué tengo a los lados? Y miras por tu espejo y dices, ¿qué hay aquí? Ah, pues mira, hay un coche que viene aquí a una velocidad. ¿Ya está listo? No, eso no, ¿vale? O dices, hay un coche frenando. Vaya. Oye, igual después de un coche que está frenando, pues a lo mejor gira. Si está difícil, a lo mejor gira y te preparas. O en la zona de incertidumbre. Dices, vamos a ver si hay un coche que ha parado, igual se abre una puerta. Y tú levantas tu pie y mantienes una distancia lateral respecto a ese coche que ha parado. ¿Vale? Esto hace que seas consciente y que puedas tomar decisiones. Te trae al presente. Yo os voy a proponer un ejercicio muy sencillito. Lo hemos llamado, bueno, igual pretenciosamente, cortafuegos emocional. ¿Vale? Y es que cuando vayáis, de verdad, esto os va a llevar 1 minuto o menos. 1 minuto o menos, ¿vale? Cuando vayáis a circular y os subáis en vuestro vehículo, yo pongo el ejemplo de un coche, pero me imagino que podría ser una moto, ¿vale? O incluso un patín, ¿vale? O una bicicleta, pero yo pongo el ejemplo de un coche como vehículo un poco más estándar, ¿no? ¿Vale? Cuando subas a tu vehículo, toma conciencia plena de tu momento emocional. Es decir, mira a ver cómo vas de activado. ¿Y cómo hacemos esto? Muy sencillo. Nos miramos en el retrovisor. Te miras en el retrovisor y seguramente si vas muy activado, vas a ver que tienes la mandíbula apretada, vas a ver que tienes el ceño fruncido, que vas con una musculatura tensa. Haz así en el espejo, tira del entrecejo hacia arriba. Inmediatamente te trae al presente y te saca de ese secuestro emocional. No va a desaparecer, no desaparece tu activación, pero te saca de ese momento y dices, ostras, que se acaba de montar el mono en mi coche, o la mona. Entonces, tomamos conciencia plena del momento emocional en el que estás y de alguna manera haces una parada, ¿vale? Luego, además, atemperamos nuestra realidad fisiológica. Eso es decir, tú tomas conciencia de lo tenso que está la musculatura, de cómo vas respirando de forma seguramente superficial y paras. Y dices, espérate, que estoy acelerado. Y haces 2 o 3 respiraciones conscientes, profundas, despaciosas. Eso, junto con la expresión, desactiva mucho a tu cerebro mono. Luego, además, vamos a tomar conciencia de lo que nos permite mantener el control de nuestro vehículo, de cuáles son las herramientas que nos permiten ir del punto A al punto B, y es nuestro vehículo. Yo digo, lo llamo palpar el presente, y es, voy a fijarme en la sensación de mi mano cuando sujeto el volante. Voy a ver qué juego tiene la dirección, si tiene algún juego, no tiene juego, sí. La resistencia que tiene. Voy a tomar conciencia también de la palanca de cambio. A ver, igual, pues igual, oye, ¿qué superficie es el lisa, el rugosa? Si tiene juego o no tiene juego. Voy a hacer lo mismo con los pedales. Voy a notar el pedal, la presión del pedal de freno. Voy a ver qué diferencia hay entre el freno y el acelerador en cuanto a distancia. ¿Qué hace todo esto? Todo esto coge tu atención, la trae al presente, la saca de un contexto y la mete en la conducción. ¿Qué significa? Que eso es un KitKat, es un paréntesis. En ese momento, lo que estás pensando, lo que lleva tu atención es lo que estás tocando, lo que estás respirando, lo que estás viendo en el retrovisor, ¿vale?
Y finalmente determinas tu propósito. Muchas veces en las empresas hablamos de propósito. ¿Qué es propósito? ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Y cuál es el tuyo? Llegar del punto A al punto B, sin dar lecciones, sin asustar, sin nada, llegar. Y asumes tu humanidad, ¿vale? El factor humano es el determinante del 90% de los accidentes. Hay siempre tres causas: accidente, entorno y vehículo, ¿vale? El que más concluye como causa determinante es el comportamiento humano. Esto que os pongo aquí, y con esto terminamos, ¿vale? Es ese estudio que os comentaba, un poco el resumen de ese estudio que comentaba de accidente de tráfico laboral graves y mortales, ¿vale? De esos 500 que hicimos, el 60% eran incapacidades permanentes, es decir, no reversibles, y el 40% eran mortales. 2/3 al ir, 1/3 en jornada, el tercio al ir, pues el doble a la ida que a la vuelta. Bueno, aquí tenéis algunos datos, os invito a que lo consultéis más detenidamente. Empezaron a aparecer, entiendo que habrá subido, los accidentes de bicicletas y patines, ¿vale? Ya aparecían en 2022 en ese estudio y se habrán seguramente incrementado. Pusimos o nos dio la alarma el incremento de los accidentes de motocicleta con un 37%, ¿vale? Muchos más en itinere que en misión, que en jornada, y el doble a la ida, ¿vale? También aparecían los accidentes de furgonetas con un 6%, camiones un 15%. Bueno, os invito a que lo consultéis, lo tenéis en nuestra página web. Y con esto nada más, simplemente agradeceros la atención, agradecer ahora la participación, que espero que llegue, y gracias a Leisga por contar conmigo. Aquí termino. Quedo a vuestra disposición. Estupendo, muchas gracias, David, por tu estupenda exposición y bueno, por proporcionarnos un poco esas herramientas, ¿no?, de sensibilización en seguridad vial para prevenir accidentes de tráfico y haciéndonos un poco conscientes, ¿no?, de cómo las emociones sí que afectan a nuestra conducción, establecer esos mecanismos para evitar accidentes, ¿no? Yo me quedo con varios consejos, ¿no? El no sentirse más listos que los demás, el de evitar los duelos y los retos y no olvidarnos que solamente conducimos un vehículo, que es el nuestro, que es verdad que a veces creemos que podemos conducir simultáneamente varios vehículos, ¿no? Con lo cual yo creo que es importante, yo creo que muchos pues los hemos visto un poco identificados en estas situaciones, en un lado o en el otro. Yo creo que es importante estos consejos que nos has transmitido, sobre todo al final, para, bueno, pues eso, para llegar al destino final sin que haya sobresaltos. Mientras ya, bueno, ya ahora que te tenemos aquí en directo, vamos a aprovechar un poco, como decíamos antes, para, bueno, pues para, aparte de que tu exposición ha sido tremendamente completa, ya ha quedado todo muy claro, para abrir un pequeño coloquio, ¿no?, para formular diferentes cuestiones y comentarios que nos han llegando. Mientras espero que el chat empiecen a llegar cosas, nada, comentar contigo alguna cuestión ya que va surgiendo, ¿no? ¿Tú crees que se puede conseguir perder el miedo a conducir? O sea, hay gente que realmente tiene miedo a conducir antes de salir a conducir ya, que es realmente un proceso que a lo mejor no es fácil de superar, ¿no? Viendo todo lo que puede pasar, ¿no? Y para esa gente que tiene miedo a coger el volante sin más, ¿le podemos dar algún consejo? A ver, todos los miedos habría que valorar también el origen, pero hay miedos que son, digamos, naturales y luego miedos irracionales, como pueden ser las fobias. Cuando son miedos irracionales, pues lo lógico, lo más conveniente es ponerse en manos de un especialista, ¿vale? Los miedos naturales, pues entendemos que son frutos, pues seguramente de la inexperiencia. Entonces, con la práctica en entornos seguros y cada vez con un nivel de exposición mayor, pues se puede adquirir esas destrezas y esas pequeñas situaciones de éxito donde hagamos cosas, trayectos muy cortitos, trayectos muy seguros, nos van a ir dando confianza a través de ese entrenamiento y a través de ese no ha pasado nada, ¿vale? Nos van a ir dando más confianza y pues justo ir perdiendo miedo. Si es una fobia, pues el tema es un poco más complicado, pero también se tratan las fobias. Entonces, sí, yo creo que se puede vencer el miedo a conducir. Muy bien. ¿Crees que más allá de los cursos de conducción que hay que hacer una vez que hay esa pérdida de los puntos del carnet, crees que es necesario que debería regularse de alguna manera, que todas las personas que conducen realicen algún tipo de formación, de sensibilización un poco para ser conscientes más habitualmente del comportamiento que tienen a la hora de conducir? ¿Deberían obligarnos a hacer cierta formación
de forma regular o es complicado? Son muchos millones Pues, de pues conductores. bueno, a ver, yo todo lo que sea validar la actitud de la gente, ¿vale? Con cierta periodicidad para actividades de riesgo, yo lo veo bien, lo veo bien. Habría que determinar cuáles son los parámetros que se miden. En cualquier caso, después de una pérdida de puntos, seguro, seguro. El tema de los puntos es un tema también complejo, porque el tema de los puntos está basado en una psicología que es una psicología un mecanismo de aprendizaje, digamos, muy primitivo, que es el condicionamiento operante. ¿Vale? El condicionamiento operante es cuando una conducta, tú estableces la relación entre una conducta y una consecuencia. ¿Vale? Entonces, el condicionamiento operante dice que cuando queremos que una conducta se repita, hay que premiarla. Y cuando queremos que una conducta se inhiba, es decir, deje de existir, hay que castigarla. Tenemos dos formas de premiar algo. Tú premias algo si quitas algo malo, ¿vale? O si das algo bueno. Entonces, si quitas algo malo, estás premiando. Por ejemplo, imagínate, pues los conductores seguros tienen una reducción en el seguro del coche. Bueno, estás premiando una conducta que es, bueno, pues la gente que no sufre accidentes, ¿vale? Lo estás premiando quitando algo malo. Bueno, y luego dices, pues luego está el premio, que es dando algo bueno. El premio positivo, el otro era premio negativo, esto es premio positivo, ¿vale? Dando algo bueno. Dando algo bueno, ¿qué doy? Pues puntos. Bien, bien, hasta ahí, bien. Entramos en la parte de castigo. ¿Qué ocurre cuando, fruto de esas infracciones, te castigan con el tema de puntos? Te quitan puntos. Correcto. Cuando tienes menos puntos, ¿eso qué te impide? Te impide conducir. Te retira el permiso. Vale, pero ahora llega la parte compleja. Cuando lo haces bien, te dan puntos. Vale, ¿para qué te sirven esos puntos? Nada. Si tú en lugar de tener 12 puntos, como teníamos todos cuando empezó el sistema por puntos, ahora tienes 15, ¿qué te permite 15 puntos que no te permitían 12? Perderlos. Entonces, bueno, yo creo que o sea, la esencia del asunto es muy positiva y de hecho se vio claramente que se redujo la accidentalidad un montón, una barbaridad, no recuerdo el dato, pero una barbaridad. Lo que ocurre es que van volviendo a remontar. Entonces, en ese condicionamiento operante de premio-castigo, premio positivo, premio negativo, castigo negativo, bueno, pues ese sistema de premio y castigo, pues igual habría que revisarlo, ¿vale? Pero bueno, esa es mi impresión sobre este tema. Muy bien. ¿Alguna cuestión concreta? Por ejemplo, ¿crees que es recomendable escuchar música suave y relajante a un volumen medio mientras vamos conduciendo? ¿O puede tener efecto de excesiva relajación? ¿O realmente no va a aportar mucho a otros factores que sí que son más trascendentales a la hora de conducir? Bueno, pues no sabría contestarte al 100%, pero conducir siempre requiere un nivel de atención mínimo, un arousal mínimo, un nivel una activación mínima, ¿vale? Entonces, ir excesivamente relajados sí puede hacer que nuestra capacidad psicofísica baje. No es lo mismo conducir de forma serena, ¿vale? En una situación de tranquilidad, que conducir relajado. Esa relajación puede inducir a algunos estados en los que nuestra capacidad para percibir el entorno se vea disminuida, ¿vale? Entonces, bueno, pues entiendo que depende del tiempo que lleves, del nivel del ritmo, del tipo de música, ¿vale? Pero no me aventuro mucho ahí, pero un exceso de relajación nos puede producir esa merma en la capacidad atencional y conducir siempre requiere un nivel de activación, un mínimo de activación para poder percibir y reaccionar. De acuerdo, David. Pues nada, con esta última cuestión, pues vamos ya a poner el punto final al webinar de hoy. Esperamos que haya sido pues interés para todas las personas que nos habéis seguido. Quiero aprovechar para agradecer nuevamente a FREMAP, a Pablo y a Carlos por la apertura y sobre todo a David en particular por tanto por su gran exposición como por su intervención en este coloquio final. Con lo cual, pues muchas gracias, David. A vosotros ha sido un placer.
Bueno, nada, para finalizar, simplemente informaros que la próxima actividad formativa que realizaremos desde RISGA será una nueva jornada técnica en formato webinar sobre el impacto del cambio climático en la prevención de riesgos laborales, de la que tenéis más información pues, en nuestra web y a través de los canales de difusión habituales de RISGA. Nada más, gracias por vuestra asistencia, que tengáis un buen día y una feliz semana, conducid con cuidado y hasta la próxima.